En el mundo del deporte de combate, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Alistair Overeem, conocido por su destreza en el kickboxing y su asombroso poder de golpeo. Overeem ha dejado una marca imborrable en la historia de los knockouts brutales en este deporte. Su capacidad para lanzar golpes devastadores lo ha llevado a comparaciones con leyendas como Mike Tyson en términos de fuerza e impacto. Alistair Overeem nació el 17 de mayo de 1980, de madre holandesa y padre jamaicano. Tiene una historia de vida fascinante. Sus padres se separaron cuando tenía 6 años y su madre, Claire, se mudó con él y su hermano Valentín a los Países Bajos, donde pasó la mayor parte de su infancia. Durante su adolescencia, Overeem incursionó en varias disciplinas deportivas, incluyendo el judo, atletismo y baloncesto. Fue su hermano, Valentín, quien lo introdujo en el mundo del combate, llevándolo al gimnasio de Chris Dolman para enseñarle defensa personal. Aunque inicialmente encontró el entretenimiento demasiado agresivo, con el tiempo comenzó a disfrutarlo gracias a la influencia de los instructores, como Bas Rutten y Job Castile. La carrera de Overeem en las artes marciales mixtas despegó con fuerza. Tras una etapa llena de especulaciones, finalmente se anunció el 6 de septiembre de 2011 que había firmado con la UFC. Su debut en la organización fue ante Brock Lesnar, ex campeón de peso pesado de la UFC, el 30 de diciembre de 2011 en UFC 141. Una vez dentro del octágono, Alistair Overeem demostró su determinación y ferocidad desde el primer campanazo, tomando la iniciativa. Overeem se lanzó sobre el Brock Lesnar con un agresivo ataque. La contienda fue corta pero intensa, y en tan solo 2 minutos y 26 segundos, Overeem desplegó una ofensiva implacable, conectó patadas y rodillazos al estómago de Lesnar, complementándolos con precisos golpes al rostro. La avalancha de ataques de Overeem resultó ser demasiado abrumadora para Lesnar, quien no pudo resistir el embate y finalmente fue noqueado. La derrota ante Alistair Overeem dejó una marca profunda en Brock Lesnar. La contundente pérdida infligió un impacto devastador en su carrera en las artes marciales mixtas. Como consecuencia, Lesnar tomó una decisión trascendental, anunciando su retiro inmediato de la UFC y optando por regresar al mundo de la lucha libre en la WWE, donde buscaría nuevos desafíos y oportunidades. Este combate se convirtió en un punto de inflexión en las carreras de ambos luchadores, dejando una huella indeleble en la historia del deporte de combate. Después de un año de suspensión, regresó a la acción en UFC para enfrentarse a Antonio Silva el 2 de febrero de 2013 en el evento UFC 156. Overeem había estado fuera del octágono debido a su suspensión, y su regreso generó una expectación en el mundo de las artes marciales mixtas. En los días previos a la pelea, Overeem mostró una actitud desdeñosa hacia las habilidades de Antonio Silva, afirmando que era superior en todos los aspectos de los MMA. Esta actitud de confianza excesiva contribuyó a la intensidad de la rivalidad entre ambos luchadores, aumentando aún más el interés por el enfrentamiento. A pesar de ser considerado el favorito de las apuestas y de haber dominado en las rondas 1 y 2 del combate, la excesiva confianza de Overeem resultó ser su perdición. En el tercer asalto, Antonio Silva logró conectar un golpe devastador que noqueó a Overeem, poniendo fin al combate de manera sorprendente. Silva demostró su habilidad y determinación al superar las adversidades y remontar la pelea, ganando por nocaut en la tercera ronda. El resultado fue una sorpresa para muchos, ya que Overeem había dominado las primeras rondas y tenía una ventaja en las tarjetas de puntuación. La victoria de Antonio de Silva le valió el primer KO de la noche, destacando su impresionante actuación en el enfrentamiento. En su tercer combate dentro de la promoción, se enfrentó a Travis Browne en el evento coestelar de UFC Fight Night, Shogun vs Sonnen, el 17 de agosto de 2013. En los primeros momentos del combate, Overeem exhibió un notable dominio al lanzar una serie de rodillazos y golpes contra Browne. Sin embargo, Browne logró recuperarse y terminó venciendo a Overeem por nocaut, empleando una patada frontal seguida de golpes en el suelo. Esta sorprendente victoria demostró la capacidad de Browne para recuperarse y cambiar el rumbo del combate a su favor. En UFC 169, el 1 de febrero de 2014, se encontró en combate con Frank Mir. Overeem aseguró la victoria en esta pelea al obtener una decisión unánime a su favor, luego de 3 asaltos. La derrota marcó una continuación en la racha negativa de Frank Mir, mientras que Alistair Overeem empezó una nueva racha de victorias. Con este resultado, el récord de Overeem ascendió a 37 victorias y 13 derrotas, mientras que Mir quedó con un récord de 16 victorias y 9 derrotas. El 5 de septiembre del año 2014 tuvo un enfrentamiento con Ben Rothwell en UFC Fight Night número 50. Desafortunadamente, Overeem sufrió una derrota por nocaut técnico en la primera ronda del combate,
lo que también le valió su primer premio de Performance of the Night. Originalmente, Rothwell estaba programado para enfrentarse a Ruslan Magomedov. El 13 de diciembre de 2014 se enfrentó a Stefan Struve en UFC on Fox número 13. En una actuación impresionante, Overeem ganó la pelea por nocaut técnico en la primera ronda. El 14 de marzo de 2015 se enfrentó a Roy Nelson en UFC 185. Overeem ganó la pelea por decisión unánime. El 19 de diciembre de 2015, Alistair Overeem se enfrentó a Junior Dos Santos en UFC on Fox número 17. Overeem ganó la pelea por nocaut técnico en la segunda ronda. El primer asalto fue bastante equilibrado, aunque Overeem logró mantener la distancia y evitar los ataques de Dos Santos, lo que resultó en el brasileño mostrando magulladuras en su rostro. En el segundo asalto, Overeem continuó con su estrategia y obligó a Dos Santos a buscar el combate. Durante un intercambio de golpes, Alistair conectó un potente golpe izquierdo que noqueó al ex campeón de la UFC, marcando la primera derrota por nocaut en la carrera de Junior Dos Santos. Con esta victoria, Alistair Overeem consiguió una tercera victoria consecutiva en la UFC y demostró su habilidad para mantener la distancia y capitalizar en los momentos adecuados para asegurar la victoria por nocaut técnico. El 8 de mayo del año 2016 se enfrentó a Andrei Arlovski en UFC Fight Night número 87. En un combate emocionante, Overeem logró la victoria por nocaut técnico en la segunda ronda, lo que le valió el premio de la actuación de la noche. Su destacada actuación en este enfrentamiento demostró su capacidad para asegurar victorias contundentes y le permitió continuar su exitosa carrera en las artes marciales mixtas. El 10 de septiembre del año 2016 se enfrentó a Stipe Miocic en UFC 203 por el campeonato de peso pesado de la UFC. Lamentablemente, Overeem sufrió una derrota por nocaut en la primera ronda. A pesar de este resultado, la pelea fue altamente entretenida y emocionante, tanto que ambos peleadores recibieron el premio de la pelea de la noche. El 4 de marzo del año 2017, Alistair Overeem tuvo una revancha contra Mark Hunt en UFC 209. Overeem logró ganar la pelea por nocaut en la tercera ronda de un emocionante enfrentamiento. Ambos peleadores demostraron su experiencia en el kickboxing K1 desde el primer asalto. Overeem logró abrir una desagradable herida en la pierna de Hunt con una patada oblicua, mientras que Hunt castigó el cuerpo de su oponente con fuertes patadas en las piernas. Desde el principio, Overeem demostró su habilidad para controlar la distancia de la pelea, lo que le valió el reconocimiento de la ronda por parte de MMA Fighting. En el segundo asalto, Overeem adoptó una postura más agresiva, llevando a Hunt hacia la jaula y asestándole rodillazos brutales a la cabeza y al cuerpo. Sin embargo, acercarse demasiado a Hunt siempre es arriesgado, y este logró conectar un codo poderoso que tambaleó a Overeem, aunque este logró sobrevivir. Overeem logró recuperar el control del asalto y mantener a raya a Hunt en el clinch. El daño infligido en esta posición sería una señal de lo que estaba por venir en la pelea. En el tercer asalto, Overeem nuevamente acorraló a Hunt contra la jaula, donde conectó un codo izquierdo seguido de una rodilla derecha a la cabeza de su oponente. Hunt quedó gravemente herido y se derrumbó en la lona, lo que llevó a la finalización de la pelea. El 13 de julio del año 2017, Alistair Overeem se enfrentó a Fabricio Werdum por tercera vez en UFC 213. Overeem logró ganar la pelea por decisión mayoritaria, aunque tuvo que sobrevivir a un derribo en el tercer asalto para llegar hasta el final del combate. La pelea comenzó con Werdum intentando una rodilla voladora al estilo de Koji Oishi contra VJ Penn. Por suerte para él, su intento fallido no resultó en una derrota por nocaut inmediato. Werdum conectó una patada a la cabeza de Overeem, quien evadió otra patada del brasileño. Overeem mantuvo la calma y tomó su tiempo, pero la multitud estaba impaciente. Alistair conectó un derechazo y Werdum cayó al suelo, esperando que Overeem lo siguiera. Sin embargo, Overeem no cayó en la trampa. Otro derechazo conectó para Overeem. Werdum lanzó un gancho de izquierda corto que encontró su objetivo, mientras lanzaba patadas al cuerpo. Overeem defendió un intento de derribo de Werdum y respondió con una combinación de golpes. Werdum intentó un ataque rodante porque, bueno, razones, pero Overeem no se dejó engañar. Werdum volvió a intentar un ataque aéreo al inicio del segundo asalto. Overeem castigó el torso de Werdum con una patada al cuerpo. Luego Werdum lo sujetó y cayó al suelo. Alistair tuvo un poco de control en el suelo, pero no logró mucho en términos de ofensiva y finalmente se levantó. Overeem conectó otra patada al cuerpo. Un potente rodillazo de Overeem llevó a Werdum a intentar el derribo nuevamente. Overeem lanzó un gancho de izquierda y luego una patada voladora que tambaleó a Werdum. Un derechazo también conectó para el ex campeón de la UFC. Luego Overeem lo golpeó con un derechazo directo. Werdum respondió con dos jabs.
Overeem conectó con un afilado golpe de izquierda en Werdum y evadió una patada giratoria en los últimos segundos del segundo asalto. Werdum se mostró más activo en el tercer asalto, buscando golpes significativos en el clinch. Aunque logró conectar una rodilla de manera limpia, fue ciertamente más activo que Overeem en los primeros 2 minutos de este asalto. Una rodilla derribó a Overeem y lo lastimó gravemente. Werdum intentó una guillotina y luego un armbar, pero Overeem logró escapar de ambas sumisiones. Overeem volvió a ponerse de pie, pero todavía tiene las piernas tambaleantes. Fabricio olió la oportunidad de finalizar, lo golpeó con un derechazo y derribó a Overeem con facilidad. Werdum lanzó martillazos cortos en la guardia de Overeem. Alistair se defendió bien para evitar que Werdum tuviera el espacio necesario para mejorar su posición y lanzar golpes más contundentes. Werdum esencialmente permaneció en la guardia por el resto del combate, y Overeem logró evitar ser noqueado. Overeem ganó la serie contra Werdum 2-1 y logró su segunda victoria consecutiva después de haber sido noqueado por el actual campeón Stipe Miocic. Werdum había perdido 2 de 3 peleas anteriores, incluyendo la entrega de su cinturón a Miocic el año pasado. El 2 de diciembre del año 2017 se enfrentó a Francis Ngannou en UFC 218. Overeem sufrió una derrota por nocaut después de 1 minuto y medio del primer asalto, debido a un brutal uppercut lanzado por el peleador camerunés. El gancho que selló el combate fue el primer golpe que Ngannou lanzó en la pelea y resultó ser el único golpe que necesitó para asegurarse la victoria. El 9 de junio del 2018, Alistair Overeem se enfrentó a Curtis Blaydes en UFC 225. Overeem perdió la pelea por nocaut técnico en la tercera ronda. Blaydes demostró su destreza en luchar al derribar a Overeem y someterlo a un brutal castigo en el suelo durante el tercer asalto. En el primer asalto, tras un proceso de evaluación, Blaydes logró un derribo a mitad del asalto y finalizó en una posición dominante. En el segundo asalto, Overeem mostró mayor agresividad, conectando una rodilla de un golpe de derecha a Blaydes, quien decidió buscar el derribo nuevamente. Sin embargo, en el tercer asalto, Blaydes intensificó su ofensiva y acorraló a Overeem contra la jaula con golpes contundentes que parecieron dañarlo. Blaydes optó por cambiar de nivel y derribó a Overeem, marcando el comienzo del final. Durante el control en el suelo, Blaydes realizó potentes codos que abrieron una herida en la cabeza de Overeem. Tras varios codos más, el árbitro se vio obligado a detener la pelea. La actuación de Blaydes le valió el premio de la actuación de la noche. Posteriormente, Blaydes y Overeem se convirtieron en compañeros de entrenamiento, ya que Overeem se unió al equipo Elevation Fight Team en Colorado. El 25 de noviembre del año 2018, en el UFC Fight Night 141, Alistair Overeem se enfrentó a Sergey Pavlovich, a quien derrotó por nocaut técnico en la primera ronda, poniendo fin a su racha invicta. Overeem atribuyó su victoria al cambio de gimnasio. Overeem tardó aproximadamente 1 minuto en encontrar su ritmo, absorbiendo algunos golpes de Pavlovich antes de entrar en el clinch. Pavlovich logró zafarse, pero poco después Overeem conectó un poderoso golpe de derecha y pasó directamente a un clinch tailandés antes de derribar a Pavlovich al suelo. A partir de ese momento el control fue total para Overeem, quien lanzó una serie de golpes en el suelo para detener a Pavlovich en la primera ronda. Alexander Volkov, con una racha de 32-8 en MMA y una racha en 6-2 en UFC, se enfrentó a Alistair Overeem en el evento principal de UFC, Fight Night 184, que tuvo lugar el sábado 6 de febrero en el UFC Apex de Las Vegas. Dado que ambos luchadores son hábiles en el boxeo, el combate se centró en quién podría conectar los golpes más efectivos y contundentes, y quién lograría desorientar y derribar a su oponente primero. Desde el principio, el luchador ruso tomó la iniciativa al dominar el centro del octágono desde posiciones de guardia. Volkov cerraba constantemente a la distancia mientras lanzaba ataques, mientras que Overeem se movía lateralmente para evitar los peligros y contrarrestar de manera esporádica. A pesar de su habilidad defensiva, el rendimiento de Overeem ha disminuido con el tiempo. Volkov mostró su poder con una ráfaga de golpes en el primer asalto, dejando a Overeem tambaleándose, pero este último logró recuperarse. Overeem, después de su derrota ante Ben Rothwell, ha adoptado un enfoque más paciente y defensivo, protegiendo su mandíbula y administrando su resistencia. En el segundo asalto, Overeem intentó presionar más y buscar el intercambio, pero un golpe de Volkov lo dejó en una situación comprometida nuevamente. Ante la desventaja en el intercambio de golpes, Overeem buscó el derribo sin éxito. Finalmente, Volkov selló la pelea con un potente 1-2, poniendo fin al combate a los 2 minutos del segundo asalto. Finalmente, tras una carrera de más de una década de la UFC, Alistair Overeem fue liberado de las artes marciales mixtas el 4 de marzo del 2021. Su salida se debió a su falta de actividad
es su disminuido rendimiento competitivo en la industria. Hasta aquí nuestro emocionante video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este video, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda activar las campanitas de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Y sin más nada que decirte, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.